Bienvenidos a la asignatura Planificación Educativa. En la unidad número 1 hablaremos de Introducción a la Planificación Escolar. En su tema 1.1 tenemos Generalidades de Planificación Escolar, en donde hablaremos de su definición, características e importancia. 1.2 Enfoque de gestión escolar. 1.21 Enfoque de gestión basado en liderazgo pedagógico. 1.22 Enfoque de gestión participativa. 1.3 Enfoque transformacional. 1.31 Enfoque de gestión basado en procesos. 1.4 Procesos de planificación educativa. En la unidad número 2 tenemos Introducción al currículo de los niveles de educación básica. En su tema 2.1 tenemos consideraciones legales en torno al currículo de educación obligatoria, reformas curriculares precedentes, referente de ajuste curricular, un currículo organizado por áreas del conocimiento, características del ajuste curricular, elementos del currículo, principios para el desarrollo del currículo, orientaciones metodológicas, refuerzo académico y acción tutorial. Y por último, carga horaria. Tema 1.1. Generalidades de la planificación escolar. Es importante saber que en la práctica cotidiana del docente, la planificación es una de las actividades que aseguran que los procesos de enseñanza-aprendizaje sean exitosos. La planificación permite organizar y conducir los procesos de enseñanza-aprendizaje necesarios para la consecución de los objetivos educativos. Además, lleva a reflexionar y tomar decisiones oportunas, pertinentes, y tener en claro qué necesidades de aprendizaje poseen los estudiantes, qué se debe llevar al aula y cómo se debe organizar las estrategias metodológicas, proyectos y procesos para que el aprendizaje sea adquirido por todos los estudiantes y de esta manera dar atención a la diversidad de los mismos. Por otra parte, en la labor diaria del docente se suelen presentar imprevistos y problemáticas de distintas índoles que generalmente llevan a realizar ajustes a la planificación. Es por esta razón que es necesario e importante partir de la base de algo ya constituido y previsto que permitan realizar los ajustes de la planificación, pero siempre y cuando debemos regirnos a las normas y leyes establecidas en la Constitución de la República y la LOE, las mismas que nos permitirán orientarnos como docentes y realizar la planificación de acuerdo a las necesidades de los diferentes contextos de educación, tomando en cuenta la plurinacionalidad y la interculturalidad. Por otra parte, otro de los grandes aspectos son los niveles de concreción curricular. Esto señala que con el objetivo de que en el ejercicio de la planificación curricular se cumpla con las metas de atención a la diversidad consideradas en el marco legal de educación. También se requiere de una distribución de responsabilidades en el desarrollo de diseño curricular que comprenda los niveles de concreción curricular, como son el macrocurricular, el mesocurricular y el microcurricular. Primer nivel de concreción curricular. Corresponde a la planificación macrocurricular. Esta proviene del Ministerio de Educación y es elaborado por especialistas, pedagogos y maestros, los mismos que establecerán los objetivos, destrezas, contenidos, metodologías y los indicadores de evaluación obligatorios a nivel nacional. Estos estarán plasmados en el Currículo Nacional Obligatorio. El currículo debe ser flexible, abierto, permitiendo a las instituciones educativas y a los docentes dar una definición a partir de lo establecido, tomando en cuenta la realidad institucional y de la comunidad. Otra de las cosas muy importantes que nos presenta el currículo educativo es que engloba la estructura de las asignaturas de cualquier institución educativa y establece los procesos de enseñanza con cada ámbito educativo. Cabe recalcar que para el diseño del currículo se considera una serie de aspectos. Segundo nivel de concreción curricular.
corresponde a la planificación mesocurricular, en donde podemos mencionar dos diseños específicos como son la planificación curricular institucional, que es el PCI, es un componente del PEI. En este documento se plasman las intenciones del proyecto educativo institucional que orienta a la gestión del aprendizaje y tiene una duración de 4 años antes de ser ajustado o modificado. El PCI se constituye por la información pedagógica generada en el diagnóstico institucional y es de responsabilidad de las autoridades y docentes de la institución educativa. El PCI está constituido mediante el análisis del currículo, análisis del diagnóstico y de delimitaciones de lineamiento. Si hablamos del análisis del currículo nacional, en este paso se examina el perfil, los objetivos, los contenidos y su secuenciación, la metodología y la evaluación propuestos en el currículo nacional, con el fin de determinar los aprendizajes básicos contextualizados a la institución educativa. Al hablar del análisis del diagnóstico institucional, al ser este el PCI parte del PI, se analizará el diagnóstico institucional desde 3 miradas, como por ejemplo, punto número 1, problemas pedagógicos detectados en evaluación del componente de aprendizaje. Punto número 2, factores internos y externos que influyen en la situación problemática y las posibles estrategias de solución. Punto 3, delimitación de las necesidades de aprendizaje que deberán ser consideradas al momento de adaptar y plantear el pensum de estudio y la carga horaria. Si hablamos de delimitación de lineamientos, una vez realizado el análisis del currículo nacional y el diagnóstico institucional, se fijarán lineamientos pedagógicos, metodológicos de evaluación, de pensum y carga horaria, de planificación, de acción tutorial y de acompañamiento pedagógico, entre otros. Bien, entrando a la planificación curricular anual, que es el PCA, este es un documento que corresponde al segundo nivel de concreción curricular y aporta una visión general de lo que se trabajará durante todo el año escolar. Este documento es el resultado del trabajo en equipo de las autoridades y el grupo de docentes en las diferentes áreas, como vemos las siguientes asignaturas: matemáticas, lengua y literatura, ciencias naturales, ciencias sociales, educación física, educación cultural artística, lengua extranjera, expertos profesionales y docentes de educación inicial. Tomando en cuenta las particularidades de los currículos de los niveles de educación y el sistema de educación intercultural bilingüe, la Autoridad Educativa Nacional ha establecido el formato del PCA que será utilizado por todas las instituciones educativas del país, el mismo que se encuentra en el portal Educar Ecuador. El formato del PCA contiene 8 secciones que se deben ser cubiertas según las especificidades institucionales y de acuerdo con los siguientes lineamientos. Por ejemplo, 1. Datos informativos. En esta sección deben constar los datos de identificación de la institución, el nivel educativo y el nombre del equipo de docentes que elaborará la planificación. Además, debe constar un área que corresponde a las áreas propuestas en el currículo de básica y bachillerato, en donde también se tomen en cuenta las asignaturas como por ejemplo lengua y literatura, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, lengua extranjera, educación física, educación cultural artística y las figuras profesionales del bachillerato técnicos y los bachilleratos complementarios, como son agropecuaria, deportes, industrial y servicios y artes. Para el caso de las instituciones del sistema intercultural bilingüe, deberán constar las áreas que se integran en el desarrollo de esta planificación. En el primer grado de educación general básica, las áreas están integradas. Por esta razón, en este aspecto se indicarán únicamente currículo integral. En el subnivel de preparatoria, como es primer grado de educación básica, se establece un currículo integral. Tercer nivel de concreción curricular. Se basa en los documentos curriculares del segundo nivel de concreción,
corresponden a la planificación microcurricular y es elaborada por los docentes para el desarrollo de los aprendizajes a nivel de aula, que corresponden a las necesidades e intereses de los estudiantes de cada grado o curso. Tema 1.2. Enfoque de gestión escolar. 1.21. Enfoque de gestión basado en el liderazgo pedagógico. Bien, este enfoque tiene que ver con la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje que llevan a cabo profesores y estudiantes. Hablar de liderazgo pedagógico es hablar de una labor transformadora, partiendo de las condiciones ya existentes y con las metas dadas, y según se vaya desarrollando el proceso de educación, irlas modificando con el fin de mejorar la educación y las prácticas docentes en el aula de clase. Por otra parte, el liderazgo escolar es uno de los factores que destaca consistencia en la investigación de escuelas eficaces, tiempos de aprendizaje y clima escolar, en donde se puede concretar, acompañar, comunicar, motivar y educar y conseguir la transformación educativa que se quiere alcanzar. 1.22. Enfoque de gestión participativa. La relación se da en el reconocimiento y la participación de todos los actores educativos en el proceso de gestión. Desde este punto se le da la importancia a las personas en donde demuestran sus individualidades, autonomía y poder de acción, haciendo que su compromiso, convicción y cooperación sean importantes para que los procesos de gestión que se realicen, entonces esto pueda complementarse como un conjunto de labores realizados por los actores de la comunidad educativa, en donde interviene el director, maestro, personal de apoyo, padres de familia y estudiantes. Esto inculca con la tarea fundamental que ha sido designada a la escuela, como por ejemplo, generar las condiciones, los ambientes y los procesos necesarios para que los estudiantes aprendan, conforme a los fines, objetivos y propósitos de la educación básica. La apuesta por la reforma de la escuela implica transformar la gestión que desarrollan las directrices, centrando el quehacer de toda institución educativa en el logro del aprendizaje de los estudiantes. Esto supone el reconocimiento de los procesos dinámicos de la gestión e implican tensiones entre el contexto normativo, el contexto cotidiano y la interacción entre los actores. Es importante darle un buen significado a la gestión con el objetivo de reconstruir y recuperar el sentido y el valor de la vida escolar, lo que conlleva a crear y recrear una nueva forma de hacer escuela. Por otra parte, se refiere a la importancia de encontrar el significado, tanto qué es lo que se va a cambiar y en qué modo se lo va a hacer, tomando en cuenta el efecto a nivel individual y los diferentes actores educativos, y al mismo tiempo el contexto de la institución educativa, de la localidad y de un país. Tema 1.3. Enfoque transformacional. La apuesta por la reforma de la escuela implica transformar la gestión que desarrollan los directivos, centrando el quehacer de toda la institución educativa en el logro de aprendizaje de los estudiantes. Ello supone el reconocimiento de los procesos dinámicos de la gestión que implican tensiones entre el contexto normativo, el contexto cotidiano y la interacción entre los actores. Es importante resignificar la gestión con el objetivo de reconstruir y recuperar el sentido y el valor de la vida escolar, lo que conlleva a crear y recrear una nueva forma de hacer escuela. Esto se refiere a la importancia de encontrar el significado tanto de lo que se va a cambiar como del modo de hacerlo, tomando en cuenta el efecto a nivel individual de los diferentes actores educativos y al mismo tiempo el contexto de la institución educativa, de la localidad y del país. Un ejemplo de enfoque transformacional sería: han pasado los años y yo he trabajado en un aula o en una escuela desde segundo grado hasta el sexto grado de educación. Entonces, el director me hace una sugerencia y me dice: mire, profesor,
Yo veo que usted tiene condiciones para estudiar computación y si para usted es factible estudiar esa carrera, mucho mejor. Nos facilitaría en la institución educativa un profesor que conozca sobre el manejo de las computadoras y de esta manera poder enseñar a los estudiantes. Tema 1.31. Enfoque basado en procesos. El enfoque basado en procesos es uno de los aspectos que mayor relevancia ha adquirido dentro de las normas ISO desde el año 2000, como pilar sobre el que se estructuran los sistemas de gestión de calidad. Concretamente, el enfoque basado en procesos busca implantar una filosofía en la organización que permita la identificación de los procesos incluidos en el sistema de gestión de calidad. Esto resulta más fácil tener un seguimiento y un control del funcionamiento de los diferentes procesos. Este enfoque, al establecer una jerarquía de los procesos que constituyen el SGC, permite identificar de manera precisa aquellas áreas concretas que requieren mejora, hace más sencillo la evaluación del impacto de la implantación de tales cambios, así como verifica que tales cambios han resultado ser efectivos en cuanto al logro de las mejoras que buscamos. Por todo ello, es por lo que decimos que el enfoque basado en procesos ayuda a las organizaciones a lograr una mejora continua. Es necesario hablar de algunos aspectos olvidados en el enfoque basado en procesos. Número 1. En la ampliación del enfoque basado en procesos, a veces uno de los aspectos que queda en un segundo puesto es el relativo al análisis de las interrelaciones entre procesos. 2. Sin embargo, es tremendamente importante, ya que centrarse en mejorar un proceso sin tener en cuenta las repercusiones que las modificaciones introducidas generen otras, puede ser todo un error, porque dichos cambios pueden perjudicar a esos otros procesos. Este es un aspecto que mediante el análisis de las interrelaciones de procesos logramos evitar. Y por último, también debemos prestar atención a la salida de nuestros procesos, como el fin de ver el uso que se hace de las mismas y poder mejorarlo. Igualmente, es importante ver que aquellas no son relevantes para dejar de realizar esfuerzos en las mismas. Finalizando la unidad número 1 en su tema 1.4, hablaremos del proceso de planificación educativa. La planificación y la organización son dos procesos no evadibles que permiten la existencia y el funcionamiento exitoso de una empresa, organización o institución. En educación, estos dos aspectos tienen un uso muy amplio, puesto a que una misma institución, como el Ministerio de Educación, los aplica a nivel nacional, regional, local o en el aula, descansando en estos dos aspectos el éxito de la calidad educativa en sus diferentes niveles, en donde podemos mencionar nivel de educación inicial, que consta de dos subniveles como son: Inicial 1, este no es escolarizado y acoge a niños de 3 años. Inicial 2, es escolarizado acogiendo a niños de 3 a 5 años. Nivel de educación básica. Este consta de 4 subniveles en donde podemos mencionar preparatoria, que corresponde a primer grado, acogiendo a niños de 5 años. Básica elemental, corresponde a segundo, tercero y cuarto grado, acogiendo a niños de 6 a 8 años de edad. Básica media, corresponde al quinto, sexto y séptimo grado, acogiendo a niños de 9 a 11 años de edad. Básica superior, corresponde a octavo, noveno y décimo grado, acogiendo a niños de 12 a 14 años. Y por último, el nivel de bachillerato, en donde constamos de cuarto, quinto y sexto curso de bachillerato, el cual acoge a jóvenes de 15 a 17 años. La planificación es un arte que nos permite diseñar procesos para que los estudiantes aprendan. Esta se realizará en relación a las necesidades de las políticas educativas nacionales y jurisdiccionales, tomando en cuenta la contextualización de las instituciones educativas.
Por otra parte, nos permite reflexionar y nos ayuda a resolver esas grandes interrogantes tales como ¿qué hay que enseñar? ¿Cómo hay que enseñar? ¿Cuándo hay que enseñar? ¿Qué, cómo y cuándo hay que evaluar? La planificación implica metas, objetivos y estrategias que se verán plasmados en la organización de la unidad educativa. Por otra parte, la planificación y la gestión se realizarán en las diferentes áreas, en donde podemos mencionar área directiva, área académica pedagógica, área comunitaria, área administrativa financiera. Dentro de las planificaciones o instrumentos más importantes que puede constar una institución educativa, tenemos el POA, Proyecto Operativo Anual o Proyecto General Anual. Esta planificación es una herramienta de las instituciones educativas que permite la programación anual de todas sus actividades. El PI, Proyecto Educativo Institucional o Proyecto General de Centro. Esta orienta y dinamiza a las instituciones educativas partiendo de los principios éticos que se encuentran en los procesos pedagógicos. El PCC, Proyecto Curricular de Centro. En él se desarrollan o se plasman las intenciones educativas desde sus diferentes etapas. Por último, la planificación educativa, en donde el docente aplicará sus mejores estrategias con el fin de captar la atención de sus estudiantes. Los principios de la planificación me permiten ubicarla dentro de una empresa o institución, puesto que esta es participativa, apoya al PEC, es dinámica, es sistémica, es anticipadora e instrumental. Dentro de las etapas de la planificación se pueden clarificar los objetivos de una institución y sus actividades, en la que me permitirán conseguir o buscar un diagnóstico, un pronóstico, objetivos y metas, un plan. Principios. La planificación guarda preceptos o principios que deben estar presentes al momento de su diseño y desarrollo. Entre estos están que constituye un instrumento escolar fundamental, mejora la vida escolar, otorga cierto grado de autonomía e identidad al centro escolar. Cuarto, promueve la participación de los miembros de la comunidad. Quinto, concentra atención y acción en el logro de los objetivos planteados. Sexto, reduce incertidumbres en el funcionamiento escolar. Séptimo, prevé posibles errores y dificultades en tal funcionamiento. Octavo, distribuye o delega funciones técnicas. Noveno, permite su innovación o flexibilidad. Y décimo, busca el mayor beneficio con el menor coste. La planificación también posee cualidades que identifican dentro del conjunto de procesos que acontecen en cualquier organización o empresa, entre las cuales podemos mencionar: 1. Es participativa y sujeta a evaluación, pues permite corregir errores y omisiones. 2. Apoya la aplicación del PEC y otros proyectos e instrumentos educativos. 3. Es dinámica, pues no termina con el establecimiento de un plan, sino que supone un reajuste constante entre medios y fines. 4. Es facilitadora, dado que prepara un conjunto de decisiones que deben ser aprobados y ejecutados por sectores implicados. 5. Es integral o sistémica, ya que relaciona todos los elementos de una manera sistémica o sistemática e interdependiente. Es práctica porque se encamina básicamente a la acción. También es anticipadora, pues intenta predecir y pronosticar el futuro para acomodar la acción. Y por último, es instrumental, puesto que es un medio dirigido al logro de los objetivos. La planificación
también posee etapas, que supone definir tanto los objetivos institucionales como los medios para alcanzarlos. Mediante ella se anticipan los objetivos y acciones. Generalmente se planifica para fijar el rumbo o ruta de la organización, identificar y asignar recursos para el logro de los objetivos y metas, y de esta manera establecer las respectivas actividades, entre las cuales podemos mencionar algunas de las etapas, como son el diagnóstico, pronóstico, análisis de alternativas, objetivos y metas, programación del plan, ejecución, control y evaluación. Consideraciones legales en torno al currículo de la educación obligatoria. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 26, estipula que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Y en su artículo 343 reconoce que el centro de los procesos educativos es el sujeto que aprende. Por otra parte, en este mismo artículo se establece que el Sistema Nacional de Educación integrará una visión intercultural acorde a la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. La Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 2, literal W, garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles y subniveles o modalidades, y que incluya evaluaciones permanentes. Asimismo, garantiza la concepción del educando como el centro del proceso educativo, con la flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapten a sus necesidades y realidades fundamentales. Además, promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto que generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizaje. En este contexto, en el artículo 19 de la misma ley, se establece que un objetivo de la Autoridad Educativa Nacional es diseñar y asegurar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las instituciones públicas, municipales, privadas y fiscomisionales en sus diversos niveles como son inicial, básico y bachillerato, y modalidades presenciales, semipresenciales y a distancia. El diseño curricular considera siempre la visión de un Estado plurinacional e intercultural. El currículo podrá ser complementado de acuerdo a las especificidades culturales y peculiaridades propias de la región, provincia, cantón o comunidad de las diversas instituciones educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación. Además, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 22, literal C, establece como competencia a la Autoridad Educativa Nacional formular e implementar las políticas educativas, el currículo nacional obligatorio en todos los niveles y modalidades y los estándares de calidad de la provisión educativa de conformidad con los principios y fines de la presente ley, en armonía con los objetivos del régimen de desarrollo y Plan Nacional de Desarrollo, las definiciones constitucionales del sistema de inclusión y equidad y en coordinación con las otras instancias definidas en esta ley. Por otra parte, el reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en su artículo 9, señala la obligatoriedad de los currículos nacionales en todas las instituciones educativas del país, independientemente de su sostenimiento y su modalidad. Y en el artículo 11 explícita que en el contenido del currículo nacional contiene los conocimientos básicos obligatorios para los estudiantes del Sistema Nacional de Educación. Y por último, el artículo 10 del mismo reglamento estipula que los currículos nacionales pueden complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación en función de las particularidades del territorio en que se opere.
Reformas curriculares precedentes. Existen dos reformas curriculares de la educación general básica y una del bachillerato general unificado, que sirven de punto de partida a la actualización del currículo que se presenta. La primera reforma del currículo de educación general básica a la que nos referimos tuvo lugar en el año 1996. Esta propuesta proporcionaba lineamientos curriculares para el tratamiento de las prioridades transversales del currículo, las destrezas fundamentales y los contenidos mínimos obligatorios para cada año, así como las recomendaciones metodológicas generales para cada área de estudio. Sin embargo, esta no presentaba una clara articulación entre los contenidos mínimos obligatorios y las destrezas que debían desarrollarse. Además, carecían de criterios e indicadores de evaluación. Por este motivo se abordó un proceso de actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica que dio lugar a la nueva propuesta que entraría en vigor en el año 2009 mediante un acuerdo ministerial. En el caso del área de educación física, la nueva propuesta entraría en vigor en el año 2012, mientras que en educación cultural artística se mantendría el currículo de cultura estética del año 1997. Para el desarrollo de este documento se partió de los principios de la pedagogía crítica, considerándose que el estudiante debía convertirse en el principal protagonista de los procesos de enseñanza-aprendizaje, tal y como establecen el artículo 343 de la Constitución y el artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Este instrumento se caracteriza por ser un mesocurrículo por destrezas, estructurado en bloques curriculares, concebido como unidades de aprendizaje que pueden ser llevadas directamente al aula, ya que presenta las características de una programación anual para cada una de las áreas de conocimiento con todos los elementos necesarios para la acción docente. En cuanto al bachillerato, en el año 2012 entra en vigor el currículo para el bachillerato general unificado mediante acuerdo ministerial. Este documento surgió con el propósito de brindar a los estudiantes una formación general acorde a su edad y vino a sustituir el conjunto de planes y programas por especializaciones que se empleaba hasta el momento para este nivel educativo, articulando esta oferta formativa por el currículo vigente de la educación general básica y respondiendo a la misma estructura. El ajuste curricular para educación general básica y el bachillerato general unificado, que ahora se realiza, parte de los diseños curriculares previos y recoge la experiencia de los docentes en su implementación, presentando una propuesta más abierta y más flexible, con el objetivo de brindar mejores herramientas para la atención a la diversidad de los estudiantes en los diferentes contextos educativos de todo el país, tal y como se promueve en el artículo 10 del reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Referentes del ajuste curricular. Los currículos para educación general básica y el bachillerato general unificado que se presentan a continuación plantean un ajuste a partir de la información proporcionada por docentes del país en relación con la aplicación de la propuesta curricular para la educación general básica, que entró en vigor en el año 2010. Como se mencionó anteriormente, esta información es clave para el desarrollo del proceso del ajuste curricular. Se recabó a través del monitoreo realizado de mayo del año 2011 a noviembre del 2012 y de la investigación denominada El uso y perfecciones del currículo de educación general básica realizada entre octubre y noviembre del año 2013. Con este punto de partida, docentes ecuatorianos de educación general básica, bachillerato general unificado y educación superior, además de consultores nacionales e internacionales, realizaron una revisión del currículo de los niveles de educación obligatoria que consistió en analizar el rigor epistemológico y curricular de los documentos, aspectos que fundamentan la nueva propuesta curricular, el cúmulo de la práctica exitosa de las aulas, el estudio comparativo de modelos curriculares de otros países y en especial el criterio de docentes ecuatorianos con experiencia curricular y disciplinar en las áreas de lengua y literatura, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, educación cultural y artística y educación física
de los niveles educativos fueron la base para el ajuste curricular. El avance de la ciencia, los intereses y necesidades del país y el requerimiento de proporcionar a los docentes un currículo más abierto y más flexible que se pudiera adaptar de mejor manera a los estudiantes, hicieron necesaria la revisión del perfil de salida del bachiller ecuatoriano, que se llevó a cabo con la participación de distintos actores involucrados en educación, docentes de los diferentes niveles educativos, padres de familias, estudiantes y representantes del sector productivo del país. Este perfil recoge el conjunto de fines educativos expresados en el macro legal educativo y nos ofrece un horizonte a alcanzar por nuestros estudiantes a partir del trabajo en las diferentes áreas del aprendizaje presentes en la propuesta curricular. Un currículo organizado por áreas de conocimiento, tanto para el nivel de educación general básica como para el bachillerato general unificado. Los estudiantes, para avanzar hacia el perfil de salida, deben desarrollar aprendizajes de las siguientes áreas de conocimiento, como son lengua y literaturas, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, lengua extranjera, educación física y educación cultural artística. Estas áreas se desarrollan a través de las siguientes asignaturas, como son el área de conocimientos, asignaturas para educación general básicas y asignaturas para bachillerato general unificado. Característica del ajuste curricular. En el documento curricular, cada área se estructura en sus niveles, organizando los aprendizajes en bloques curriculares que corresponden a criterios epistemológicos, didácticos y pedagógicos propios. Por este motivo, el bloque curricular agrupa y secuencia aprendizajes que puedan abarcar desde el primer año de educación general básica hasta el último año de bachillerato general unificado, constituyéndose en una división longitudinal del área a lo largo de los estudios obligatorios. Los aprendizajes contenidos en cada uno de los bloques curriculares de las distintas áreas de conformidad a la educación obligatoria se ordenan en torno a los objetivos que en cada subnivel de la educación general básica marcan la secuencia para el logro de los objetivos generales del área a culminar el nivel de bachillerato general unificado. Estos objetivos están expresados en términos de capacidades que se pretenden alcanzar y son el núcleo sobre el que se articulan los elementos del currículo. Esta organización permite mayores grados de flexibilidad y apertura curricular y responde al objetivo de acercar a la propuesta a los intereses y necesidades de los estudiantes, a la vez que permite que ésta se adapte de mejor manera a sus diferentes ritmos de aprendizaje. Se abre así una posibilidad real de atender a la diversidad de las aulas, respondiendo a los requerimientos del marco legal anteriormente expuesto. No obstante, la observación de este mandato implica una distribución de responsabilidades en la tarea de desarrollo de la propuesta curricular. Si la autoridad nacional es responsable de diseñar el currículo obligatorio, las unidades educativas deben acercarse de este diseño a la realidad de sus contextos a través del proyecto educativo institucional y su correspondiente proyecto curricular institucional, y los docentes han de negociar los contenidos en el espacio del aula atendiendo a los intereses y necesidades de los estudiantes. Para llevar a cabo este trabajo de desarrollo del currículo es necesario conocer cuáles son sus elementos y cómo se articulan. Elementos del currículo. Los currículos de educación general básica y bachillerato general unificado, que constituyen la propuesta de enseñanza obligatoria, están conformados por los siguientes elementos: el perfil de salida, los objetivos integradores de los subniveles, que constituyen una secuencia al logro del perfil de salida, los objetivos generales de cada una de las áreas, los objetivos específicos de las áreas y las asignaturas para cada subnivel, los contenidos expresados en las destrezas con criterios de desempeño, las orientaciones metodológicas y los criterios e indicadores de evaluación.
Principios para el desarrollo del currículo. El presente currículo ha sido diseñado mediante destrezas con criterios de desempeños que apuntan a que los estudiantes movilicen e integren los conocimientos, habilidades y actitudes propuestas en situaciones concretas, aplicando operaciones mentales complejas con sustento de esquemas de conocimiento, con la finalidad de que sean capaces de realizar acciones adaptadas a la situación y que a su vez puedan ser transferidas a acciones similares en contextos diversos. De este modo se da sentido a los aprendizajes y se establecen los fundamentos para aprendizajes y se brinda a los estudiantes la oportunidad de ser más eficaces en la aplicación de los conocimientos adquiridos y actividades de su vida cotidiana. Este enfoque implica que el proceso de enseñanza y aprendizaje debe abordarse de todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes áreas y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. La destreza no se adquiere en un determinado momento, ni permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los estudiantes van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. Para implementar este enfoque es preciso el diseño de tareas motivadoras para los estudiantes que partan desde situaciones o problemas reales y se adapten a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de cada estudiante y que favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y promuevan el trabajo en equipo haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. Orientaciones metodológicas. Estas inciden en las programaciones didácticas que elaboran las instituciones educativas para los niveles de educación obligatoria, considerando la atención a la diversidad y el acceso a todo el alumnado a la educación como principios fundamentales de esta tarea. Asimismo, las instituciones educativas desarrollarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes, favoreciendo su capacidad de aprender por sí mismo y promoviendo el trabajo en equipo. Refuerzo académico y acción tutorial. Tal y como se establece en el artículo 208 del reglamento de la LOEI, corresponde a las instituciones educativas diseñar e implementar planes de refuerzo académico y acción tutorial que puedan comprender, en donde se tomará en cuenta 4 aspectos, como son: número 1, clases de refuerzos lideradas por el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura. Número 2, tutorías individuales con el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura. Número 3, tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las necesidades educativas de los estudiantes. Número 4, cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con ayuda de su familia. El diseño general de este tipo de acciones ha de quedar recogido en el proyecto educativo institucional. Carga horaria. El horario lectivo semanal de cada uno de los grados y cursos de la educación general básica será de 35 horas pedagógicas. En el bachillerato general unificado, este horario completará 40 horas pedagógicas. Con la formación complementaria de la oferta del bachillerato técnico, alcanzará las 45 horas pedagógicas, incluyéndose en este cómputo, en todos los casos, los tiempos dedicados a los refuerzos y apoyos educativos y a la acción tutorial. La hora pedagógica queda definida por un periodo mínimo de 40 minutos, tal y como estipula el artículo 149 del reglamento de la LOEI. Las instituciones educativas, en el ejercicio de su autonomía organizativa y pedagógica, podrán redistribuir la carga horaria de las áreas instrumentales, como son matemáticas, lengua y literatura y lengua extranjera. En educación general básica, en función de las necesidades e intereses de sus estudiantes, del mismo modo en el bachillerato. Las instituciones educativas pueden usar las horas a discreción para aumentar la carga horaria mínima de las áreas instrumentales y científicas.